Cuando hablamos de la administración de principio activo, estamos hablando del proceso, como vamos a penetrarlo bajo un concepto transdérmico, que es la penetración de principio activo por medio de aparatología, que va a ser la manera más efectiva, segura y eficiente con la que vamos a implementar este proceso. Entonces, es recordar varias cosas. Yo quiero penetrar principio activo, no todas las tecnologías lo hacen. Hay que saber cuál es la tecnología ideal para cada proceso. Cuando hablo de un proceso transdérmico, recordar que la piel es selectiva, que la piel es permeable. No todo lo que está afuera va a penetrar, tiene que tener ciertas características. Y en el momento de hacer la dosificación de ese principio activo, debemos contar con la tecnología apropiada para hacerlo. Voy a contarles ahorita más adelante que es tan importante este proceso transdérmico que se implementa en el manejo y la dosificación de principios activos medicamentosos. Entonces son esquemas bien importantes que tenemos que tener presentes. En el momento que vamos a hacer esta dosificación, yo debo identificar hacia dónde voy a redireccionar el principio activo. Yo debo redireccionar cuál es el principio activo que voy a manejar. Y tengo que tener claro que en el momento de hacer la penetración, la zona de trabajo, aquí donde yo estoy mostrando, yo les pongo aquí, aquí ya punto. Esta zona donde yo voy a aplicar mi producto tiene que estar libre de geles, cremas o aceites, para que en el momento de que penetrar el principio activo, un aceite no sea una barrera. Entonces, por eso hay que limpiar muy bien para permitir que el principio activo directamente pase y actúe a nivel de dermis profunda, que es donde debemos llevar el depósito del principio activo. Entonces, es importante que nosotros sepamos redireccionar, sepamos hacer el manejo apropiado para lograr tener efectividad dentro de este proceso. En el mercado nos encontramos varias tecnologías. Una de ellas y una de las más importantes es el proceso transdérmico con electroporación. Dentro de los estudios que se han manejado se ve la eficacia en el desarrollo del manejo de esta tecnología y cómo una electroporación, que es un equipo de corriente electromagnética atérmica, no genera calor, no es ionizable, no tenemos que estar pendiente de una carga, va a generar que a nivel de la membrana celular se genere un proceso de poración y permitir que el principio activo penetre directamente a matriz extracelular. Entonces, importantísimo que este proceso transdérmico de electroporación sea realizado por una tecnología confiable. En este caso, este equipo ustedes lo encuentran con Prismatic. En este electroporador vamos a manejar intensidades, donde intensidades mínimas las vamos a implementar para protocolos faciales, tiene su cabezal facial y su cabezal corporal. Voy a realizar un protocolo facial, las intensidades tienen que ser bajas. Una intensidad muy alta en un protocolo facial me va a generar una doble poración. ¿Y qué vendría siendo una doble poración? Tendría un poro de entrada y tendría un poro de salida. Y no vería con eficacia el proceso de acción de este protocolo en mi usuario. Entonces es importante que nosotros identifiquemos y sepamos redireccionar todo este manejo. 1, 2. Hay manejos con otras tecnologías. ¿Qué otras tecnologías podemos encontrar? Una ionización. Y en la ionización, ¿yo qué tengo que tener al pendiente? La carga. Entonces, la carga, ¿dónde la podemos conseguir? En los catálogos de laboratorio, que ustedes se los pueden pedir a sus agentes comerciales, a Alia o a Liz, y ellas muy gentilmente, o a Gina, ellas muy gentilmente les van a transmitir ese catálogo, y en ese catálogo van a encontrar la carga de las ampollas. Una ampolla que tenga más de una carga se llama producto anfótero. Y un producto anfótero siempre va a iniciar con carga negativa. Negativo y negativo se repele y el principio activo entra a profundidad. Entonces es saber redireccionarlo, es saber manejarlo para poder tener eficacia. Ionización solamente se implementa a nivel facial. A nivel corporal se implementa la galvánica, que en el mercado encontramos la técnica de microneedle. Microneedle también es muy viable sabiéndola redireccionar sin generar ningún sangrado, porque ahí ya pasa a ser un proceso invasivo. Entonces estamos hablando que a nivel facial yo puedo implementar con un cartucho de 36 y a una profundidad de 0.25, máximo de 0.50, para no generar ninguna lesión, y logramos gran efectividad dentro del proceso de administración de principio activo.
Chicos, es identificar cuál es la tecnología viable para este proceso. Me preguntan cuál es la intensidad usada para transdérmica facial con la electroporación. Victoria, las dos primeras. Si ves que aquí estoy manejando, aquí mira, este es el equipo electroporador de Prismatic. Entonces, en estas dos primeras intensidades, que son las mínimas, se manejan para facial. Siempre para facial se deben manejar intensidades mínimas. Listo. Aquí tenemos un cuadro comparativo que me encanta mostrar cómo es el desempeño de un proceso transdérmico desarrollado con la electroporación en comparación con un manejo médico. Miren que tenemos igual de efectividad en el proceso de absorción. Siempre vamos a hacer el depósito del principio activo a nivel de dermis profunda. ¿Y qué me va a garantizar eso? Tener eficacia en el momento de administrar ese principio activo y de ver el resultado del protocolo. Entonces es importante que trabajemos con una alta biotecnología, con una tecnología de punta que me garantice un proceso transdérmico. En este caso, la electroporación me va a afianzar ese proceso transdérmico. Listo. Aquí. Entonces, ya teniendo claro este concepto, vamos a tener presente qué grandes tecnologías dentro de un proceso transdérmico también se implementan dentro del manejo de la dosificación de principios activos medicamentosos. Cuando hablamos de principios activos medicamentosos, vamos a ver cómo, este es un ejemplo, lo que está acá, cómo están utilizando dispositivos para manejo de administración de medicamentos para personas que tienen Parkinson, que son tecnologías que hacen presión. Eso es un proceso transdérmico. Si lo hacen para patologías tan complejas como un proceso transdérmico en estética, no va a funcionar. Las personas que son insulinodependientes, le están administrando su medicamento bajo un brazalete, eso es un proceso transdérmico. Si funciona ahí para un insulinodependiente, ¿cómo un proceso transdérmico en estética no funciona? Entonces, ojo, lo que pasa es que estamos implementando mal las tecnologías. Un proceso transdérmico es eficaz, pero hay que tener claro, conocer que la tecnología eficaz, la electroporación, que no debe haber geles ni sustancias ahí adheridas para que, por ejemplo, a veces colocan, no limpian bien y queda aceite, entonces no va a ser una barrera que va a impedir el paso. Recordar que la electroporación no genera calor. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque a veces manejan que un ultrasonido penetra producto. No. Un ultrasonido es divino dentro de una terapéutica, dentro de un posparto, dentro de un postoperatorio, más no es una tecnología para hacer dosificación de principio activo. Entonces, cada tecnología cumple una función muy importante y en este caso vamos a tener muy buen resultado dentro de un proceso transdérmico con la electroporación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta dentro del proceso de administración de principios activos? Dentro de este proceso, en la jornada de hoy, que vamos a ver las alteraciones a nivel facial que se generan por ese estrés, por esa malos, por ejemplo, ahorita que estamos en una situación nueva para todos, estamos viviendo a nivel mundial, entonces el exceso de la excesiva exposición al computador, al celular, al televisor, a la luz blanca, son muchos factores que aceleran ese proceso. Espérate que me contestó Luz Elena. Tienes un médico, Luz Elena, entonces tú te puedes comunicar con las chicas, con los agentes comerciales y ellas pues hablarían con tu médico, revisan la licencia y ya hacen un manejo de revisionamiento, pero toda esta línea es para manejo transdérmico. Ya el manejo médico es idóneo a como el profesional del área de la salud implemente su técnica de aplicación. Entonces, aquí a qué va el cuento, que yo tengo que analizar a la piel del paciente. La piel del paciente se puede ver afectada por muchos factores externos, factores por mal manejo del protector solar, malos hábitos alimenticios, el mismo estrés desencadena alteraciones y muchas de ellas son estas lesiones pigmentarias.
el no uso de protector solar. El hecho de que estamos en casa no quiere decir que no necesitamos un protector solar, es cuando más necesitamos el cuidado de un buen protector solar. Que el manejo del estrés empieza y desencadena lesiones acnéicas. Cuando hay apariciones de acné, muchas veces uno dice que el acné es por factores de la adolescencia, que la chica en su pubertad, y muchas veces no sucede así. El encierro, el estrés, el saber lo que está pasando acelera y trastorna nuestro sistema endocrino y se empiezan a desarrollar ese acné muchas veces poco usual. También sucede que empezamos con una técnica maravillosa. ¿Cuál es esa técnica maravillosa? La famosa uñoterapia, que empezamos a generar del mismo estrés pellizqueo en la piel, y eso genera trastornos que lesionan, y aparecen lesiones pigmentarias, cicatrices, empiezan a existir manifestaciones de alteraciones en piel. Entonces todo eso nosotros debemos analizarlo. ¿Qué otras alteraciones podemos encontrar por un efecto de alta deshidratación? Porque el estrés, cuando hay un nivel alto de estrés, la piel se empieza a desvitalizar, deshidratar, empiezan a aparecer las líneas de expresión. Cuando hablamos de líneas de expresión, hay líneas de expresión rígidas o dinámicas que van acentuándose con nuestra gestualidad. Nosotros somos muy gestuales. Nosotros nos reímos y fruncimos hasta la conciencia. Entonces, siempre esa gestualidad es normal que exista la pata de gallina. Pero ya cuando hay una marcación de un gallinero completo, pues una marcación muy profunda. Entonces estamos viendo que hay una alta deshidratación cuando vemos esas pieles, que aparte de existir una línea dinámica, existen paralelas líneas rígidas, profundas. Estamos también analizando que hay una alteración, hay una desvitalización que también conlleva a una alta flacidez en piel. Entonces todos estos aspectos que acabamos de nombrar son muchas veces generados por procesos de estrés, por procesos de mal manejo del protector solar, porque la piel pierde hidratación, entonces son desencadenantes de grandes lesiones. Tenemos que saber identificarlo, saber analizar, porque lo importante es empezar a tener claro cómo vamos a redireccionar esas alteraciones. ¿Cómo las vamos a redireccionar? Voy a ir hablando tanto del protocolo como especificando la acción del principio activo, porque quiero que les quede claro cómo actúa el principio activo y cómo vamos a tener eficacia reconociendo su acción. Entonces, todo eso es importante dentro de este proceso. ¿Cómo vamos a tratar? Entonces, el primer paso es hacer una muy buena valoración. Identificar cuál es la necesidad de mi usuario. Ya conocemos las alteraciones, entonces tengo que conocer esa necesidad para poder empezar a redireccionar el principio activo. Dentro de la valoración, ¿qué aspectos tengo que tener presente? Los biotipos. Recordemos que tener claro un biotipo es importante porque son las características propias de cada persona. Recuerden que los biotipos son propios de cada individuo, son las características de su piel. Si es una piel grasa, si es una piel seca, si es una piel mixta, qué característica tiene, y así mismo vamos a poder redireccionar un esquema de trabajo específico. Hay pieles que son muy oleosas, diferente de hablar de una piel acnéica, son dos escenarios diferentes. Entonces todo eso tenemos que saber analizarlo. Identificar los famosos fototipos, si se acuerdan de nuestro gran amigo Fischer-Patrick, que identificó son características genéticas. Estos fototipos son propios de cada persona, donde identificamos un matiz muy blanco, una persona muy blanca, ojiazul, clara, a un moreno morenazo. Como una persona blanca no se broncea, sino que se quema. Y si yo empiezo a analizar las características de una piel muy blanca, observo que son pieles muy frágiles, que se aceleran los procesos de envejecimiento en ellas. Entonces, estos fototipos, aparte de ayudarme y de darme como un esquema de trabajo identificando las características de cada piel, también me va a permitir identificar si es un proceso de deshidratación, un proceso de envejecimiento,
un proceso propio de esa característica de piel o es que hay factores externos que están desencadenando y acelerando este proceso. Entonces es importante que nosotros identifiquemos y conozcamos los diferentes fototipos. Es importante recordar dónde se produce el ácido hialurónico, a nivel de la dermis. ¿Qué hace el ácido hialurónico? Captura las moléculas de agua. Al capturar las moléculas de agua va a generar que la piel mantenga una alta hidratación, líneas de expresión atenuadas, alta hidratación, pieles vitalizadas. Entonces es bien importante que nosotros identifiquemos una piel deshidratada. Mire que la capa córnea reduce su tamaño. Al reducir su tamaño se empieza a opacar la piel, se aceleran procesos de envejecimiento. Entonces es importante que nosotros dentro de la valoración hagamos un análisis a profundidad para lograr identificar apropiadamente el requerimiento de nuestro usuario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Sí, hay una alteración generada por el estrés, pero entonces, ¿cómo vamos a redireccionar protocolos que generen revitalización y rejuvenecimiento? Entonces, tenemos que generar una alta hidratación. Chicas, el secreto, una piel hidratada es una piel que tiene un buen proceso de vitalidad, un buen proceso de rejuvenecimiento, está altamente tonificada. Una piel deshidratada es una piel envejecida. Una piel deshidratada es una piel desvitalizada y con pérdida de tonicidad. Entonces miren lo importante que es un proceso de alta hidratación a nivel facial. Es importante y muy básico. Dentro de este proceso y dentro de este manejo, vamos a ver que para entrar a trabajarlo, siempre vamos a hablar de 3 esquemas muy importantes y siempre que estemos dentro de los procesos faciales y así como los procesos corporales, siempre van a haber ciclos de tratamiento. Siempre debe tener un orden, todo un esquema debe tener un orden. ¿Por qué debe tener un orden? Porque yo no empiezo tonificando y después no, yo empiezo regenerando, iniciando con protocolos biorestitutivos. Cuando yo hablo de un protocolo biorestitutivo, es un protocolo que va a generar un equilibrio cutáneo. Y entonces en ese primer paso, pero es que Luisa, mi paciente viene para una lesión pigmentaria, es que hay que hidratar y restituir para luego llegar a esa lesión pigmentaria. Pero Luisa, es que mi paciente tiene flacidez, es que yo para entrar a tonificar, yo tengo que mejorar la condición de la piel. Si ustedes no regeneran, no hidratan, en el momento en que van a tonificar o en el momento que van a reducir esa lesión pigmentaria, los resultados no van a ser tan evidentes. Van a darse resultados, pero no como uno quisiera, porque la piel es muy agradecida. No sé si ustedes han notado cuando manejan con sus usuarios una buena limpieza facial, un buen trabajo en piel, cara, cuello, escote, las pieles son muy agradecidas y se vuelven muy luminosas. Pero yo quiero que esa luminosidad perdure, que esa mejor condición sea más paulatina, más larguita, no que sea solo de un momento. Entonces debemos hacer un manejo integral en donde el primer paso es la regeneración, donde manejamos procesos biorestitutivos, que vuelvo y les recuerdo, que yo siempre les repito, que el número de sesiones de un principio activo siempre va a estar dado por la necesidad de su usuario, por la evolución de su usuario. Yo no puedo decirle, no, es que haga una regeneración y salte, ¿qué tal que necesite 2? Porque qué tal que la piel de su usuario es una piel desvitalizada, envejecida. Les voy a contar una historia que pasó. No voy a decirlas aquí en Colombia, les voy a contar el esquema. Resulta que estamos hablando de un protocolo de reducción. Y en ese protocolo de reducción que se estaba indicando, así como se está indicando aquí uno del facial, le dijo, listo, se hacen unas 2 o 3 sesiones de reducción y entramos a tonificar. Pero hay que hacer una valoración para manejar un esquema así. Entonces, la chica que estaba trabajando, esperen que les quiero mostrar la foto. Me escribe, Luisita, ya voy a empezar a tonificar, tengo mi paciente lista para tonificar.
Y yo, perdón, dijo, sí, ya tengo los 3 protocolos, las 3 sesiones empezamos a tonificar, ¿ya le puedo empezar protocolos tonificantes? Ojo, siempre el cambio me lo da el paciente. Aquí todavía falta reducir, para mí. Todavía falta bastante y este es para un protocolo bien intensivo. Entonces, sucede lo mismo aquí en facial. Yo le digo, más o menos estamos hablando de 1 a 2 sesiones de regeneración facial, pero si mi usuario requiere más, soy yo como profesional de la estética la que determino si le hace falta más sesiones o cómo debo redireccionar el manejo. Aquí la idea es que en este primer paso, el principio activo que vamos a trabajar es el Mesovid, alta biotecnología. El Mesovid es un principio activo polifacético. Porque les hablo de que es polifacético, porque lo puedo trabajar tanto en protocolos faciales como en protocolos corporales. ¿Qué hay de novedad con Mesovid? Mesovid es una alta biotecnología que tiene principio activo único en el manejo en la cosmética a nivel en Latinoamérica, que es el metilglucoside 6-fosfato. Este metilglucoside 6-fosfato, escúchenlo bien, resulta que es el encargado de dar esa luminosidad en la piel, de darle esa que se vuelva la piel radiante, esa vitalidad, que en una primera sesión el cambio sea notorio y que haya una mejor condición. Y aparte de eso, este producto tiene varios principios activos, entre ellos tiene aminoácidos. Todos sabemos que los aminoácidos en nuestro organismo son más de 500, que cumplen funciones muy importantes en procesos de reestructuración porque estimulan la producción de colágeno. Y el colágeno es la proteína más importante que todos tenemos. Entonces, este primer paso es vital porque voy a mejorar la condición de la piel, voy a darle nutrición porque tiene vitaminas, todo el complejo de la vitamina B12. Entonces, todo esto trabajando en sinergia va a mejorar la condición a nivel facial, cara, cuello, escote, y cuando ya pasemos al siguiente esquema de trabajo, que es la hidratación, voy a lograr un muy buen efecto hidratante. Y al hidratar una piel que logramos, atenuar las líneas de expresión, mejorar la luminosidad, esas pieles que son pañosas, cuando empezamos a hidratar esos paños, se quitan, se van atenuando. Entonces miren la importancia que es llevar una buena secuencia dentro de un protocolo de trabajo. Eso es muy importante. Dentro de la hidratación, Armeso tiene 2 ácidos hialurónicos muy lindos, el ácido hialurónico y el ácido hialurónico plus. ¿Que el ácido hialurónico reticulado? No. El de Armeso es de alta hidratación. Que hay uno que tiene una mayor concentración que el otro porque obviamente se va a implementar para esas pieles que están muy lesionadas y que sus líneas de expresión están generando una invaginación muy profunda. Entonces, cuando yo hablo de un ácido hialurónico, estoy hablando de una molécula que es espectacular, que nosotros la tenemos en nuestro cuerpo y que cumple funciones muy importantes dentro de nuestra estructura y dentro de nuestro esquema integral. Hay ácido hialurónico en las articulaciones, chicas, en el tejido conectivo, que es tejido de sostén. Entonces tienen mucha importancia el ácido hialurónico dentro de toda nuestra estructura y dentro de todos nuestros procesos, que cuando empieza a haber un deterioro por la edad, se empieza a manifestar el proceso de envejecimiento donde hay un deterioro generalizado. Y entonces ese ácido hialurónico empieza a generar obviamente pérdida, al generar pérdida empieza a perderse ese proceso de elasticidad, pérdida de firmeza, pérdida de vitalidad. Por eso el ácido hialurónico es tan importante en nuestro organismo. Aquí me preguntan, Mesovid primero, solo antes de todo. No, todo va separado, Tele. Para Tere Gaviria, pregunta que si te pueden combinar. No, todo estamos hablando de sesiones separadas. Me voy a devolver aquí un segundito. Una cosa es un protocolo, aquí este primero, de regeneración, que es primero, que tiene unas características y una función diferente,
Y otra cosa es un protocolo de manejo de alta hidratación. Son dos escenarios diferentes. Para lograr una buena hidratación, yo primero regenero, porque si tú combinas todo, no vamos a lograr la eficacia de lo que buscamos. Sí hay un cambio, pero no un cambio que se diga, wow. Entonces, miren lo importante que es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es esencial en muchos procesos y es utilizado entre la parte de la cosmética, y Armeso lo tiene con una alta biotecnología, y nuestro ácido hialurónico es de alta hidratación. Me está preguntando Luz Elena, es totalmente diferente porque este es de hidratación. Ahí los médicos manejan, son reticulados para generar relleno. Son dos escenarios diferentes, Teresa. Luz Elena. Entonces, ¿cuánto esperar entre la nutrición, regeneración y la hidratación? Puede ser una sesión. Por ejemplo, un ejemplo, hoy Mónica me haces una regeneración. Dependiendo de las necesidades de mi rostro, puede ser una sesión y a los 8 días comienzo a hidratar. Pero si mi piel está lesionada y necesito 2 sesiones de regeneración, entonces a la tercera entro con la hidratación. Siempre el número de sesiones va a depender de la necesidad y el requerimiento de tu paciente. Que yo te dé como decir un sugerido, porque siempre ese paso a paso tú lo vas a determinar con tu usuaria en camilla, porque no es un sugerido, porque hay pieles que son muy vitales, pieles que solo necesitan una sesión y a la otra hidratamos. ¿Listo? Ya voy a hablar, doña María Magdalena, ya voy a hablar de la diferencia de los dos ácidos hialurónicos. Entonces, el ácido hialurónico de Armeso, como les comentaba, es de alta hidratación. Y en estética, Armeso lo implementa dentro del proceso de manejo de alta hidratación, siendo que el ácido hialurónico es vital dentro de muchos procesos y está en nuestro organismo. Entonces, miren lo importante que es. Este ácido hialurónico, cuando nosotros lo trabajamos adecuadamente, entonces va a ayudar a mejorar todo ese proceso a nivel interno, dentro de la matriz extracelular, a mejorar todas esas condiciones dentro del proceso normal. Pero dentro de nuestro cuerpo, el ácido hialurónico cumple funciones muy importantes a nivel articular, a nivel de regeneración. Por ejemplo, en las articulaciones, cuando hay desgaste, se pierde mucho el ácido hialurónico y es cuando empieza a haber toda esa crepitación articular. Entonces, miren la importancia. Que quiero hoy que les quede claro, el ácido hialurónico es fundamental dentro de muchos procesos bioquímicos dentro de nuestro organismo. Y también en estética se implementa el ácido hialurónico para buscar un equilibrio y mejorar la condición cutánea y generar una alta hidratación que va a permitir generar un buen protocolo de rejuvenecimiento. Alta hidratación, protocolos de rejuvenecimiento. Entonces, el ácido hialurónico no es que me lo vaya yo a saltar, no, es importantísimo, y por eso quería resaltarles, dándole a ustedes a conocer las propiedades a nivel sistémico. Miren este cuadro, esta gráfica que estamos ahorita teniendo aquí presente, lo importante que es la importancia que tiene el ácido hialurónico a nivel sistémico en nuestro organismo. ¿Listo? Que cuando empiezan a existir deficiencias, obviamente empiezan a aparecer muchas más cosas, pero entonces Armeso a nivel cosmético ayuda a generar un alto equilibrio en la hidratación con nuestra línea del ácido hialurónico. Ya les voy a contestar la pregunta que me hicieron de la diferencia de los dos ácidos hialurónicos. La persona que me preguntó dice, iPhone Lili, ¿a partir de qué edad se puede? Resulta que hidratar la piel aquí en Colombia, uno puede trabajar a las personas mayores, o sea, de los 18 años para arriba. Hay pieles de niñas de 20 años que parecen de 50 porque las pieles están altamente deshidratadas, porque se maquillan a muy temprana edad y no tienen hábitos apropiados de higiene, no usan buen protector solar. Aquí en Colombia la ley es que a partir de los 18 años, cuando ya son adultos, ya se puede hacer un manejo y un tratamiento de un manejo facial o corporal. Entonces, implementarlo a partir de esa edad es apropiado, porque hay pieles muy jóvenes y las más jóvenes están altamente deshidratadas.
Armeso tiene para ustedes dos presentaciones, una que es en vial. Este vial viene de 10 mililitros, son 5 viales con una concentración al 0.3. Ojo que estoy hablando de concentraciones, no estoy diciendo que el ácido hialurónico de nosotros sea reticulado en ningún momento. Tiene una concentración al 0.3, cara, cuello, escote y si me sobra más. Y tenemos el ácido hialurónico plus, que lo puedo redireccionar al manejo de esas lesiones profundas a nivel de nasogeniano, glabelar, periobucal, que son lesiones que se generan por debilitamiento de ese ácido hialurónico, entonces generan esas lesiones invaginadas, que son las líneas dinámicas o las líneas rígidas. Ojo, no es ningún producto reticulado, es alta hidratación, su concentración es al 1%, es el ácido hialurónico de Armeso de bajo peso molecular, se absorbe fácilmente, es un producto hidrosoluble y nos va a permitir tener un buen resultado dentro de los protocolos de alta hidratación. Dentro de estos procesos ya tengo regia a mi paciente, ya la revitalicé, ya la hidraté, ya voy a redireccionar el protocolo según el requerimiento que ella tenga. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo entrar a trabajarle un protocolo de reducir una lesión pigmentaria. Tengo el biodespigmentante X350 que genera un factor inhibitorio de la melanogénesis y me va a mejorar la condición de la piel. Ojo, que yo no quito una lesión pigmentaria, yo la atenúo, mejoro su condición. Entonces es importante también reconocer qué lesión pigmentaria se puede trabajar o no en estética. Esa más adelante en nuestra formación la veremos, en donde solo hablaremos de lesiones pigmentarias, porque es un tema muy extenso, y cómo se van a reconocer las diferentes lesiones existentes. Dentro del manejo de este proceso de tonificación cutánea, para tonificar piel, la vitamina C es una belleza, pero la vitamina C también me va a servir dentro de un protocolo para atenuar una línea de expresión. Miren, aquí lo voy a subrayar, para manejo de discromía y para manejo de una tonificación cutánea. Entonces son dos escenarios diferentes que me va a trabajar esta vitamina C. Esta vitamina C la puedo trabajar tanto a nivel facial como a nivel corporal. Que la vitamina C, ¿en qué momento la puedo implementar en protocolos faciales? Resulta que aquí les voy a contar el primer secreto. A nivel de los protocolos faciales, por ejemplo, se va a dar el manejo cuando hay secuelas de acné, cuando el acné ha dejado lesiones pigmentarias. Victoria de Luna me pregunta qué es una discromía. Voy a hacer un paréntesis. Tú debes ser profesional de la estética, ¿cierto, mi amor? Porque una discromía es una lesión pigmentaria. ¿Listo? Y una lesión pigmentaria dentro de la formación de la estética, de la cosmética, cuando se está manejando el tema de facial, es vital tratarlo y a eso se le llama discromía. No son términos médicos, Victoria. Una discromía es una lesión pigmentaria y tú la puedes encontrar en cualquier esquema de estética, siempre relacionando las discromías como las lesiones pigmentarias, que pueden tener un origen físico, químico, mecánico, que pueden ser de origen quirúrgico, que pueden ser originadas por un factor de lesión de los rayos UVB y UVA. Son lesiones que se presentan en la piel y tienen múltiples orígenes. A eso siempre se le llama una discromía. Mancha es una mancha de ropa que le cae a uno una bebida encima, eso es una mancha, un mugre en la ropa. Una discromía se hace referencia a cualquier alteración de lesión pigmentaria a nivel facial o a nivel corporal. ¿Listo? Los melasmas o cloasmas ya son las alteraciones endocrinas y es una de las del manejo de una discromía. Y una discromía podemos hablar de una hiperpigmentación o una hipopigmentación. Adriana, discromía, hiperpigmentación, hipopigmentación, melasma, cloasma, todos esos son manejos de lesiones pigmentarias. ¿Listo? ¿Quedó claro para las chicas que tenían la duda? Listo. Es importante tener claros esos conceptos. Bueno,
Entonces, íbamos con la vitamina C. Ideal para manejarla cuando hay esas lesiones pigmentarias generadas por secuelas de acné. Recuerden que cuando yo hablo de acné, hay acné vulgar, comedónico, quístico, pustuloso, que se maneja hasta cierto punto. Aquí en Colombia permiten manejarlo comedónico, de pronto quístico, no quístico es médico, de pronto pustuloso. Hasta allí. Lo que es conglobata y vulgar, que son quísticos, ya es manejo dermatológico, porque ya hay manejo, ya hay que medicar, porque ya es mucho más congestivo. ¿Qué más yo puedo hablar de discromías, de lesiones pigmentarias que pueda implementar en una cicatriz? Una cicatriz tiene discromías, pigmentación, un tono diferente de la piel. Entonces esa discromía la puedo trabajar con la vitamina C. La vitamina C también es un excelente antioxidante, que cuando yo hablo de antioxidantes, recuerden que es evitar la formación de radicales libres. Y entonces me va a ayudar dentro de un protocolo de rejuvenecimiento, de revitalización. Ojo, lo que hablé ahorita, en el primer ciclo de regeneración hablamos del Mesobit, pero también yo puedo implementar la vitamina C porque es un antioxidante. Cualquier antioxidante lo puedo implementar dentro de un protocolo de regeneración. Que habla de tonificación cutánea, claro, va a dar firmeza a la piel. Entonces miren los escenarios en los que se pueden implementar. El piruvato, excelente tonificante muscular, tanto a nivel facial como a nivel corporal. El piruvato mejora el óvalo facial. Para lograr una buena redefinición del óvalo facial, yo debo obviamente preparar, regenerar, hidratar, y ahí sí ubico y mejoro la condición de ese óvalo facial. El piruvato, excelente tonificante muscular. Estimula la producción de acetilcolina, que es un neurotransmisor, y me va a permitir que exista una contracción fuerte y sostenida. Cara, cuello, escote, y a nivel corporal también es excelente. El DMAE, dimetilaminoetanol. DMAE genera el efecto lifting. ¿Se han escuchado el efecto Nefertiti en los cuellos? En el cuello el músculo se llama platisma. Cuando pierde tonicidad, el platisma empieza a caer y se empiezan a formar los collarines. Cuando se trabaja el DMAE en el cuello, genera un lifting, y ese lifting genera el famoso cuello Nefertiti, que va a mejorar la condición. A nivel de facial genera el realce y me va a atenuar estas líneas. Y si ya he trabajado una alta hidratación, ese efecto lifting va a ser muy bien, va a ser muy notorio, y va a ser espectacular dentro de ese proceso de regeneración. Listo. Aquí los beneficios de la vitamina C, que no solamente para tonificar, para manejar una discromía, como antioxidante, sino en pieles desvitalizadas. Cuando yo les hago referencia a pieles desvitalizadas, son pieles que son envejecidas. Hay chicas, como les decía ahora, chicas de 20 años que parecen de 60, con las pieles muy marchitas. Aquí en Colombia, ¿en dónde se manifiestan? Por ejemplo, aquí en Bogotá, aquí por ejemplo, en toda la sabana de Bogotá hay muchos invernaderos, cultivos de flores. Entonces, las señoras cuando trabajan en esos cultivos, como todo están muy a los extremos, extremo sol, extremo frío, agroinsumos, las pieles se le vuelven muy tostadas y las pieles se vuelven acartonadas. Esas pieles son espectaculares trabajarlas con vitamina C. Personas que ustedes sepan que están trabajando expuestas a mucha agresividad, factores químicos que lesionan mucho la piel, la vitamina C es un excelente ayudante dentro de este proceso. ¿Listo? Entonces aquí quiero verlas. Eso. Acá voy a poner el chat. Listo. Okay. Bueno, quiero aquí las preguntas, listo, todo entendido. Acá. Listo, chicas, cuéntenme, ¿qué dudas tienen? Vemos que los procesos, el silicio, muy bien, Lili está para premio, donde estuviéramos presentes ya le hubiera pasado el premio. Sino que el silicio lo quiero hablar así entre todas. ¿Por qué? Resulta que el silicio orgánico es un oligoelemento, un reestructurante. El silicio orgánico es un excelente tonificante cutáneo, va a mejorar la condición en piel.
Cuando yo hablo del silicio orgánico, alta tecnología que me va a favorecer procesos de dar firmeza a la piel, de mejorar la condición sobre la papada, y no solo a nivel facial, a nivel corporal. El silicio lo podemos implementar en diversos protocolos. Entre ellos, aquí hay uno que me está preguntando del manejo de las famosas procesos de ojeras. Mírenme las ojeras que yo tengo. Esas ya son propiedad mía porque son ya factor genético. Pero hay personas que por su óvalo facial siempre van a salir ojeras, pero hay unas que se le empiezan a formar porque el estrés, el televisor, es decir, entonces buen drenaje linfático, y podemos trabajar con el microneedle, con la nano, podemos trabajar con silicio orgánico y mejoramos bastante esta condición del párpado inferior. ¿Listo? María Magdalena, sí, hay muchas pacientes que no pueden de pronto asistir o hacer un manejo integral cada 8 días, entonces tienen que ser conscientes de que el proceso de regeneración va a ser un poco más amplio, porque yo en una sesión puedo mejorar luminosidad, vitalidad, pero atenuar una lesión pigmentaria es complicado, o generar un alto proceso de tonificación en una sola. No, llevo 21 años en la estética y no he visto que en una sola sesión dejes a alguien tonificado. Entonces todo tiene que llevar un proceso y es recomendable que sea cada 8 días, o si de pronto la persona no puede ser muy continuo el proceso, por lo menos 2 veces al mes, pero hay que trabajarlo con esa continuidad. ¿Listo? Claro, para tonificar, sí señora, el silicio orgánico a nivel cutáneo, lo mismo que la vitamina C, son los dos que van a nivel cutáneo, el piruvato a nivel muscular. Tan linda Claudia, para mí es un honor estar con ustedes. Ayer me dio una tristeza no poder estar y de antemano les pido disculpas. El internet falló aquí en la zona donde yo resido y tuvimos inconvenientes con la red con la que yo tengo y complicadito. Pero bueno, hubo solución al día siguiente. El silicio orgánico, me pregunta Victoria, la diferencia entre el silicio y el piruvato, que el silicio es tonificante cutáneo y el piruvato tonificante muscular. Silicio es un oligoelemento, piruvato no es un oligoelemento. Dora, tengo entendido que ustedes lo rigen en Estados Unidos una normatividad, que es cuando lo del manejo de las licencias. Y ya para el manejo de PRP, ya eso es al nivel de profesional del área de la salud. Que ustedes pueden hacer un manejo de principios activos biorestitutivos como el Mesobit, que les va a ayudar a mejorar una condición, pero ya bajo esa condición es un poquito complicado. Tienen que ir con el profesional del área de la salud de la mano para que ustedes puedan implementarlo. Entonces miren la importancia, queridas compañeras, es conocer la función de cada principio activo. Recordar que nosotras milagros no hacemos, que eso de que una sola sesión, no, mínimo en el mes 2 sesiones para ver evolución, porque si no, no vamos a lograr efectividad dentro de los procesos, es bastante complejo. En el manejo de una lesión pigmentaria, de una discromía, no es un proceso de un solo día, es un proceso largo, porque tenemos que buscar un equilibrio. Entonces es saber integrar procesos, saber hacer manejo integral. ¿Listo? Ok. Bueno, continuamos aquí. Recordar que primero lo que nosotros buscamos dentro de un protocolo facial es controlar la formación de radicales libres. Este es el primer paso. Primero, ayudar a mejorar la condición de la membrana basal, mejorar la condición en piel, estimular la producción de los fibroblastos. Cuando hay buena producción de colágeno, elastina y vitalidad. Hidratación, que en este caso, hidratación para mí sería también un primer paso. ¿Por qué? ¿Ven que está más bonito el 1? Porque, listo, esto es lo que yo busco. Esto yo busco lograr en el manejo con mis usuarios. Pero cuando yo busco alta hidratación, logro gran efectividad dentro de los protocolos a nivel facial.